En el problema 49 nos hablan acerca de un estudiante el cual dispone de 6 horas para dar un paseo. Entonces nos dicen que la ida lo hace en auto con una velocidad de valor constante cuyo módulo es de 12 kilómetros por hora. Y regresa caminando con una velocidad de 4 kilómetros por hora. La ida y la vuelta la hace con velocidad constante, es decir, realiza un movimiento rectilíneo uniforme. Y nos preguntan cuánto tiempo estuvo caminando el alumno. Lo que tenemos que hacer es que debemos de asumir que, que la distancia a la que se aleja es una distancia d. Por lo tanto, la ida en auto le empleará un tiempo t1 y la vuelta caminando lo empleará pues en un tiempo t2, digamos. De manera que el tiempo 1 más el tiempo 2 es igual al tiempo total. Ahora identifiquemos los datos. Nos dicen que el alumno dispone de 6 horas, por lo tanto el valor de t total sería igual a 6. De las fórmulas del MRU podemos deducir que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. El T1 es el tiempo que emplea usando un auto y el T2 es el tiempo que emplea caminando. Para el caso de T1 sería igual a la distancia entre la velocidad, que la tenemos aquí, y para el caso de T2 sería igual a la distancia d entre la velocidad igual a 4 kilómetros por hora. De manera que como nos preguntan cuánto tiempo estuvo caminando, lo que realmente nos están preguntando es cuánto vale el valor de T2. Como nos piden T2 debemos notar algo importante. Si nosotros dividimos el valor de T2 entre el valor de T1, notaríamos que como ambos tienen un factor d, este factor se cancelaría. Y haciendo la división entre extremos y medios, como tú comprenderás, podrías notar que este resultado es igual a 3. Por lo tanto, lo que hago aquí es despejar T1 en términos de la variable T2, porque nosotros estamos interesados en hallar el valor del parámetro T2, que es el tiempo en que se demora el alumno caminando. Por lo tanto, vamos a aplicar la ecuación 1, de manera que vamos a reemplazar nuestro dato de que t igual a 6, T2 es el valor que nos piden, y T1, como les dije inicialmente, lo vamos a expresar en términos de T2. Por lo tanto, en vez de escribir T1 aquí, escribiríamos T2 sobre 3. Y eso es lo que hemos colocado acá. Si realizamos los cálculos, usted podría factorizar T2 de manera que 1 más 1/3 es igual a 4/3. Y de aquí, de esta sencilla ecuación, podría encontrar que el valor de T2 es igual a 4,5. Entonces el tiempo que estuvo caminando es igual a 4,5 horas. Respuesta C para el problema 49. Luego, en el problema 50 nos hablan de una partícula que parte del reposo y recorre 160 metros en los 4 primeros segundos. Por lo tanto, podemos deducir aquí que como parte del reposo, la rapidez inicial es 0, tenemos su distancia y tenemos el tiempo. Identificamos datos y la ecuación que involucra a todas estas variables es la ecuación que les muestro aquí. Como la partícula parte del reposo, podríamos cancelar este término, de manera que la ecuación nos quedaría que la distancia recorrida es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si reemplazamos estos valores que están aquí, obtenemos una ecuación donde la única variable es la aceleración, por lo tanto llegamos a que la aceleración es igual a 20 en las unidades correspondientes. En este caso me parece que es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora nos preguntan qué distancia en metros recorrió en el segundo de su movimiento. Note que aquí tenemos a la partícula que inicialmente se encontraba en reposo, y si consideramos que de aquí a acá pasó un segundo, ella tendrá cierta rapidez
y de aquí para acá pasó otro segundo, podríamos hallar la velocidad final para este tramo. Recuerde que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero como esta partícula parte del reposo, nos podemos olvidar de este término. Por lo tanto, la velocidad final sería igual a la aceleración por el tiempo. Como pasó un segundo, este valor de aquí sería numéricamente igual a la aceleración. Es decir, después de un segundo, la partícula se mueve con 20 metros por segundo. Que la aceleración sea 20 implica que cada segundo su rapidez aumenta en 20. Por lo tanto, si esto es 20 y acá hay un segundo, acá corresponde 40 metros por segundo. Y como nos piden esta distancia recorrida, lo que nosotros podemos hacer es hallar una fórmula que involucre tanto la velocidad inicial como la final y el tiempo. Una manera más sencilla de hacerlo es considerar que inicialmente su rapidez era 20 y luego es 40, podríamos hallar la media de ambas velocidades, y esa media de las velocidades sería como una velocidad constante a lo largo de ese pequeño tramo. Por lo tanto, la distancia sería igual, o el recorrido sería igual a la rapidez media en ese intervalo multiplicado por el tiempo, como si fuese un MRU. Como la rapidez media en este pequeño tramo es 30 metros por segundo, y como ha pasado un solo segundo, la distancia recorrida sería igual a 30 metros. Velocidad media multiplicado por el tiempo. La velocidad media es 30 y el tiempo es 1. 30 por 1 sería igual a 30 metros. Por lo tanto, la distancia que recorrió en el segundo intervalo sería igual a 30 metros. En el problema 51 nos hablan de dos partículas que parten del reposo. De esa pequeña oración ya podemos notar que las rapidez iniciales de ambas partículas sería igual a 0. Y ambas se mueven con movimiento rectilíneo y con aceleración constante. Por ello aplicaríamos esta fórmula, donde para ambos casos este término de aquí se anula y se hace 0 porque parten del reposo. Nos dicen que la aceleración de la primera es igual a A minúscula y la aceleración de la segunda es igual a A mayúscula. Para ambos casos la rapidez inicial es 0 y nos hablan del recorrido, el cual es el mismo para ambos, es decir, esta distancia la vamos a llamar D, que es este valor de aquí. Y también nos hablan del tiempo en el que emplea una partícula de ir desde esa posición hasta la otra posición. Aquí hay un tiempo t, el cual es distinto para ambas. Para la primera vamos a decir que emplea un tiempo t1 en ir desde esta posición hasta aquí. Y para el otro caso vamos a considerar que el tiempo que demora es un tiempo t2. Entonces, como les mencioné inicialmente, como parte del reposo, la ecuación que vamos a utilizar en general es esta de aquí. Y lo que haríamos es aplicar esta ecuación a la segunda partícula. Para la segunda partícula ha recorrido la misma distancia que la primera, o sea, para ambos casos vamos a usar la letra D, pero recuerde que por dato la aceleración de la segunda partícula era igual a una letra A mayúscula, y el tiempo que emplea esta segunda partícula es T2. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar el parámetro T2 y nos quedaría esta expresión. Este 2 se va a multiplicar, 2D, y este A se va a dividir y nos queda esta expresión de aquí. Ese sería el valor del tiempo T2 para la segunda partícula. Y como dato nos dicen que la segunda partícula hace el recorrido en la mitad del tiempo empleado por la primera. Es decir, matemáticamente decimos que el valor de T2 es igual a 1/2 del valor de T1. Luego lo que sigue aquí es expresar este parámetro T2 en función de esta ecuación que hemos hallado aquí. Lo que he colocado aquí es el valor de T2, donde simplemente he reemplazado esta expresión de aquí. Y para el caso de la partícula 1, la ecuación decía que es 1/2 del valor de T1.
Por lo tanto, este valor de aquí es el valor de T1, el cual mantendrá la misma forma de la segunda partícula porque ambas parten del reposo, y como ya habíamos deducido aquí, la fórmula del tiempo tiene esta forma, pero teniendo en cuenta que la aceleración de la primera partícula era a minúscula. Ahora, como nos piden el cociente entre a chica y a mayúscula, capital A, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar esta ecuación y ver cuánto valía a chiquita entre a grande. El primer paso es elevar al cuadrado toda esta expresión, de manera que la raíz se cancela y nos quedaría 2d sobre a igual a 1 medio elevado al cuadrado sería un cuarto, y aquí también la raíz se va. Lo que corresponde ahora es cancelar este término, de manera que solo nos queda el valor de a chica y a grande, ¿no? Tal y como mostramos en la siguiente línea. Ahora, este valor de aquí se puede ir al otro miembro de tal manera que como estaba dividiendo, para el lado izquierdo se va multiplicando, teniendo así que el valor de a chica entre a grande sería igual a un cuarto. Respuesta del problema 51. Ahora, en el problema 52 nos dicen que desde el piso se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Es decir, si este es el nivel del suelo, desde aquí vamos a lanzar un objeto con una rapidez de 60 metros por segundo. Luego, ¿de cuánto tiempo se encontrará a 100 metros de altura por segunda vez? Como se lance verticalmente hacia arriba, este objeto va a realizar un movimiento de este tipo, va a llegar a su máxima altura y después va a empezar a descender. Lo que voy a hacer yo ahora es asumir que esta altura respecto del suelo es igual a 100 metros. Y lo que voy a hacer es aplicar esta ecuación pero de manera vectorial. El primer paso consiste en asumir que nuestro eje coordenado es este de aquí, podemos llamarlo Y, donde la dirección positiva es aquella dirección que apunta hacia arriba. Y aplicamos esta ecuación de tipo vectorial. Esto sería el desplazamiento igual a la velocidad inicial por tiempo. Note que la velocidad inicial está dirigida hacia arriba, por lo tanto este es un término positivo. Y como la aceleración es la aceleración de la gravedad que siempre apunta hacia abajo y tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, he colocado aquí el signo menos. Y ahora esto también sería un vectorcito. Y esto también sería un vectorcito. El parámetro t es un número escalar. Ahora simplemente reemplazamos, como esta es la posición inicial y esta es la posición final, esto de acá, el vector que va de inicio a fin sería el vector desplazamiento. Y como el vector desplazamiento apunta hacia arriba, debe ser un valor positivo, que por dato del problema es igual a 100 metros. Por lo tanto, hemos colocado aquí el número 100 con valor positivo. Análogamente, para la velocidad inicial, apunta hacia arriba, es decir, apunta en el sentido positivo del eje coordenado Y, por lo tanto este valor también es positivo. Y como ustedes ya saben, la aceleración de la gravedad apunta en sentido contrario al eje que nosotros hemos asumido como positivo, por lo tanto este signo debe ser negativo. Lo que sigue aquí es hacer simplemente los cálculos numéricos. Dividimos 10 entre 2 sería igual a 5. Y como el valor de t cuadrado está con signo menos, lo mandamos a la izquierda. De igual manera, este 60t que estaba positivo lo mandamos al otro miembro, por lo tanto tendría un valor negativo acá. Y el 100 se mantiene en el miembro izquierdo. Lo que sigue aquí es sacar quinta a cada término, de manera que la ecuación cuadrática nos queda de esta manera. El siguiente paso aquí es realizar aspa simple. Aquí tendríamos un t por t. Y aquí el 20 lo podríamos separar como 5 por 4, 20. Pero 5 más 4 es 9. Podríamos hacer acá un 2 por 10. 2 por 10 es 20. Y el producto cruzado debería dar esto. Por lo tanto, le colocamos un signo negativo. De manera que el producto cruzado nos da el término del medio. Es decir, que el valor de t menos 2 multiplicado por t menos 10 debería ser igual a 0.
Por lo tanto, de aquí deducimos que como el producto de dos términos es cero, hay dos posibilidades. O este término de aquí es cero, o este término de aquí es cero. Por lo tanto, deducimos que t puede ser igual a 2 o t puede ser igual a 10. Entonces nos dicen, ¿cuándo pasa por los 100 metros de altura por segunda vez? Note que la partícula se lanzó de esta posición y a medida que va ascendiendo, tal vez pasaría por aquí, que es el desplazamiento de 100 metros. Aquí la esfera pasó por una altura de 100 metros por primera vez. Llega a su máxima altura, retorna y aquí ocurriría la segunda vez. De aquí a aquí habrá un tiempo t1 y de aquí hasta acá y regresar será un tiempo t2. Es evidente que el tiempo en que demora la esfera en llegar de aquí hasta acá es mayor que el tiempo que demora la esfera en ir de aquí a aquí. Por lo tanto, este valor sería el valor de t2 y este valor de t1. Y como nos piden la altura a la que pasa por segunda vez, evidentemente la respuesta sería igual a 10 segundos. Respuesta del problema 52. En el problema 53 nos hablan de una pequeña esfera que es lanzada desde el punto A, entiendo que es este punto de aquí, e impacta perpendicularmente con la pared, es decir, va a tener una trayectoria de este tipo. Bueno, es una trayectoria curva realmente, solo que en la gráfica no se aprecia y va a llegar a un punto aquí donde la esfera va a impactar de manera perpendicular a esta recta. Como dato, la rapidez inicial es de 50 metros por segundo y el ángulo de inclinación es de 53 grados. Como 53 mira al 4, esta componente vertical de la velocidad sería igual a 40 metros por segundo y la componente horizontal sería igual a 30 metros por segundo. Ahí tenemos las condiciones iniciales en las que la pequeña esfera es lanzada. Y nos piden calcular el tiempo que emplea desde su lanzamiento hasta que ocurre el impacto perpendicular con esta superficie. Por dato, este ángulo es de 45 grados y si la esfera impacta perpendicularmente con esta superficie, podemos deducir de ahí la dirección que tiene la velocidad en este punto comparado con su dirección horizontal. Que la esfera impacte perpendicularmente con esta superficie y que se conozca la inclinación de esta respecto al horizontal, eso nos ayuda a encontrar la inclinación que tiene la velocidad final con respecto al horizontal. Tenemos aquí la velocidad inicial, aquí era 40, aquí era 30 y esto era 50. Como esta línea es perpendicular a la superficie, nosotros tendríamos lo siguiente. Podríamos proyectar esta línea de acá, que es la continuación de este vector vertical, de manera que si este ángulo es 90 grados y este ángulo es 45, este ángulo también es 45. Y como todo es 90, este angulito también es 45 grados. Ahora, todo esto es una línea, esta es una línea continua y esta también, por lo tanto, sin mucho esfuerzo podrías deducir que este ángulo también es 45 grados porque tenemos una línea de este tipo. Creo que se llama ángulos opuestos por el vértice. Tenemos un ángulo acá, tenemos el vértice, por lo tanto el ángulo opuesto también vale 45 grados. Eso es lo que he hecho aquí. Ello que implica que la inclinación final de la velocidad es igual a 45 grados. Por lo tanto, ¿qué se deduce? Que las componentes vertical y horizontal de la velocidad final son numéricamente iguales. Ahora, como este es un movimiento parabólico de caída libre, note que en la dirección horizontal no hay un cambio en la rapidez. Eso ocurre porque en la dirección horizontal no existe ninguna fuerza.
Por lo tanto, si la esfera al inicio tenía 30 metros por segundo en la dirección horizontal, este valor de 30 debería mantenerse aquí también, 30 metros por segundo. Por lo tanto, la componente horizontal de la velocidad final sería igual a 30. Y como este ángulo es 45 grados, ello implica que ambos catetos deberían tener la misma magnitud. Por lo tanto, aquí también serían 30 metros por segundo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Podríamos analizar el movimiento solamente en la dirección vertical, donde esta sería nuestra rapidez inicial y esta sería nuestra rapidez final. Nos piden el tiempo y como dato también es la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Por lo tanto, la ecuación que incluye todos estos parámetros es la que les escribo a continuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Sabemos que la aceleración de la gravedad es siempre negativa, siempre y cuando asumamos nuestra dirección positiva en la dirección vertical hacia arriba. Por lo tanto, esta fórmula es la que deberíamos usar y simplemente reemplazamos. La velocidad final era 30, que la tenemos aquí. La velocidad inicial es 40, solamente en la dirección vertical, y tenemos que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, de aquí simplemente podemos hallar que el valor de t sería igual a 1 segundo. Eso quiere decir que desde el momento en que se lanza la esfera, transcurre 1 segundo hasta que la esfera impacte de manera perpendicular con esta superficie. Esa sería la respuesta del problema 53.